Soy Lorena Dib y me da muchísimo gusto tenerte conmigo una vez más en Edad Platino. Bueno, tú habrás notado que cada día vivimos más años. Seguramente tienes seres queridos o personas conocidas de 80, 90, incluso de 100 años. ¿Y sabías que hasta hace poco tiempo la gente no vivía tantos años? Hasta hace poco tiempo la gente tenía un promedio de vida o una esperanza de vida al nacer de 30 años. Esta cifra se ha duplicado, incluso casi se ha triplicado, gracias a todos los factores que han contribuido a que cada día vivamos más. Los avances en la tecnología, en la medicina y en la ciencia nos han dado ese gran avance a la humanidad. Pero de todos estos avances hay tres factores fundamentales que son los que más han contribuido a que cada día vivamos más años. Son la vacunación, el agua potable y los antibióticos. Quiero que me acompañes en este viaje para conocer la historia, porque hoy estas tres cosas ya las damos por hecho, pero quizá no sabes cómo surgió la vacunación o quizá no sabes cómo es que el agua potable ha contribuido a que vivamos más años o cómo surgieron los antibióticos. Hoy este segmento se lo voy a dedicar a la vacunación. Hoy que tanto hablamos de la vacunación, te va a encantar saber la historia. Para hablar de la vacunación es fundamental hablar de la viruela. Y es que la viruela fue una enfermedad que estuvo presente durante milenios en la historia del planeta. Se tienen conocimientos de que la viruela estaba desde el siglo III a.C., porque se ven residuos de esta enfermedad en las momias egipcias. Vemos en la literatura médica de la India, de China y de Persia que también ya existía la viruela. Se puede considerar que la primera pandemia de la humanidad fue la peste antonina y se llamó así por el emperador Marco Aurelio Antonino. Esta peste llegó justo cuando el Imperio Romano estaba alcanzando su mayor esplendor y su época de oro. Bueno, después de que la viruela azotó al viejo mundo durante milenios, en el siglo XV, hace 500 años, llegaron los conquistadores a América. Y con ellos no solo trajeron un idioma, una religión y una cultura diferentes, sino que trajeron con ellos enfermedades que aquí eran desconocidas. Los indígenas no tenían esas defensas para combatir estas enfermedades. Una de ellas fue la viruela, y al llegar los españoles surge la primera pandemia del continente. Se dice que cerca de un tercio a la mitad de la población nativa falleció por esta enfermedad. Y fue esto un factor determinante para que los españoles pudieran llevar a cabo la conquista. Ya en el siglo XVI se comenzó en China un método algo primitivo de inoculación o variolización del virus. Y esto se hacía de manera empírica, pero ayudaba a mitigar los efectos de la enfermedad. Hoy en día la ciencia le atribuye a Edward Jenner ser el padre de la vacunación. Pero te quiero contar la historia de una mujer que nació muchos años antes que Edward Jenner. Ella es Lady Montagu. Ella era una mujer de la aristocracia inglesa que se salía de todos los cánones de la mujer en aquella época. Se casó con el embajador de Inglaterra en Constantinopla. Ella había sufrido la enfermedad de la viruela y había sobrevivido, pero había quedado casi desfigurada por todas las cicatrices que le había dejado. Su propio hermano falleció de la enfermedad. Viviendo en Constantinopla, que hoy es Estambul, ella observó una práctica que permitía tener al margen la enfermedad, y era esta inoculación que venía de China y de India. Ella observaba cómo les abrían las venas a las personas sanas, y se les introducía pus de las pústulas frescas de gente que a lo mejor no había adquirido el virus de una forma tan severa. Y posteriormente a esto, las personas quedaban totalmente inmunizadas. Claro que el procedimiento era riesgoso porque al provenir de un ser humano a otro ser humano, pues tenía el riesgo de que la persona podía enfermar gravemente de la viruela y no solamente seguir esparciendo el virus, sino morir gravemente. También por provenir de un humano a un humano había el riesgo de que enfermaran de otras infecciones como la sífilis. Lady Montagu decide probar este método en su propio hijo. Ella no quería que nadie más muriera por esta enfermedad, mucho menos niños y jóvenes. El niño queda realmente inmunizado y decide llevar la inoculación o la variolización a Inglaterra y de ahí al resto de Europa.
Al principio, pues como que la gente desconfiaba, pero con el paso del tiempo y al ver que este método funcionaba, se expandió y esto logró salvar muchísimas vidas. Varios años después de Lady Montagu, llegamos con Edward Jenner. A él se le conoce como el padre de la inmunología y como el creador de la primera vacuna del mundo. Edward Jenner era médico y científico y se dedicó a la medicina rural. Estando en el campo, él se da cuenta que las ordeñadoras de leche, las lecheras, muchas veces contraían la viruela bovina, la viruela que venía de las vacas, que se enfermaban de una especie de viruela, pero muy benigna, donde no morían y donde no enfermaban gravemente. Pero que además, y su mayor descubrimiento fue que después de contraer la enfermedad, quedaban totalmente inmunes. Entonces, él decide hacer la inoculación, que como vimos ya era una práctica que venía desde China, pero decide hacer la inoculación de la viruela de las vacas al ser humano. Y se da cuenta que efectivamente la persona podía enfermar de esta viruela, pero no era tan grave y tan mortal como la viruela humana. Y de esta forma la persona quedaba totalmente inmunizada. ¿Con quién hizo y con quién probó esta hipótesis? Pues lo hizo con el hijo de su jardinero, James Phipps. Era un chavo, un niño de 8 años, a quien le inoculó el virus de la viruela bovina y posteriormente lo expuso a la viruela humana y se dio cuenta que no enfermó para nada. Él se enfrentó al rechazo de la medicina y de la ciencia de esa época. Lo tachaban de una persona loca y de que cómo era posible que estuviera haciendo eso. Sin embargo, con el tiempo y después de probar con varias personas sanas su método, comprobó científicamente de que funcionaba. Y esto es un gran aportación a la humanidad, porque aparte lo hicieron sin saber en esa época de la existencia de virus, de bacterias o de hongos. No tenían idea de que los gérmenes patógenos existían. Entonces, pues fue un aporte enorme para la humanidad. Y es así como surge la primera vacuna en el mundo. Entonces recuerda esto, a Edward Jenner se le conoce como el padre de la inmunología, al padre y al creador de la vacunación, y se dice que su trabajo ha salvado más vidas en todo el mundo que el trabajo de cualquier otro hombre. En 1798 acuñó el nombre de la palabra vacuna, proveniente del latín vaca. Entonces ya sabemos de dónde viene la palabra vacunación. Y bueno, fue hasta el 9 de diciembre de 1979 que la OMS declaró la viruela como una enfermedad totalmente erradicada. Ha sido la única enfermedad infecciosa que ha logrado ser erradicada en el planeta. Y esto se ha logrado gracias a la inmunización o gracias a la vacunación de toda la población. Por otro lado, la peste bovina fue la primera enfermedad de origen animal que logró ser erradicada en todo el mundo, y esto también se logró gracias a la vacunación. Gracias a una campaña mundial de vacunación se han logrado salvar entre 150 millones y 210 millones de vidas humanas desde 1980. Espero que este recorrido para saber de dónde provienen las vacunas te haya gustado. Ya le dedicaré un segmento únicamente a hablar sobre las vacunas que necesitamos ponernos a partir de los 50 años. Te doy las gracias por acompañarme y te veo en el próximo segmento en Edad Platino. Soy Lorena Dib y te invito a que me sigas en mis redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Y recuerda que me encuentras como Edad Platino. Esto fue todo por hoy. Te agradezco que me escuches y que tengas un lindo día.